Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a media hora más de Agile Coffee, el espacio donde hablamos de agilidad y derivados, aquí con mi amigo Jorge Muria desde clase. Ha vuelto a clase. Jorge, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Espero que los gritos de los niños no molesten a los que nos están escuchando y no se cuele ninguno. Esos niños que yo veo en tu fondo están ya creciditos, ¿eh? Si se dedican a gritar, tenemos un problema. El que os habla, Fernando Sánchez desde Barcelona, encantadísimo de estar aquí en un capítulo más, un capítulo estándar, un capítulo de nuestra audiencia, de las personitas que nos siguen, que además hoy tiene un extra que le estaba comentando a Jorge hace un minuto, y esto es lo típico que podríamos hacer ahí, el cliffhanger de decirlo. Decimos al final para que nos escuchéis, pero no, nosotros no somos así, y lo que vamos a hacer es rendir homenaje a las personitas que nos seguís desde el principio. Ahora bien, antes que nada, el capítulo de hoy se llama Agilidad o Agilismo y Educación, que nos lo propone Culo Extremo, Topic Master of the World. Voy a crear un rol nuevo en el Discord, del Discord, que solo va a tener de Culo Extremo. Agilidad y educación. Antes de ir a lo que yo iba, Jorge, ¿esto cómo lo enlazas con el manifiesto? A ver, realmente todo el manifiesto tiene una perspectiva que se puede aplicar a la propia educación. Si te lees los valores y los principios, dices, pues sí, tiene sentido. Pero voy a enfocarme en uno en concreto, en el primer principio, porque creo que es en el que más se falla o en el que más foco hay que poner en la educación. Habla de que nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Esto aplicando a la educación, obviamente, es el valor de la educación, del aprendizaje. ¿Cómo medimos esa entrega continua de aprendizaje? Es un gran reto. Por eso yo creo que este es el principio en el que más habría que enfocarnos cuando hablamos de educación y agilidad. Va a haber bastante de eso, y va a haber bastante de eso desde ya, y voy a explicar ese desde ya. Resulta que hace no demasiado, en uno de nuestros episodios, pues nos pasaba eso tan bonito que nos ha pasado poco, pero que nos gusta mucho, que es que una personita nos deja un mensaje en Spotify, en este caso como comentario del episodio, simplemente dándonos las gracias, supuestamente, por el buen trabajo que hacemos, ¿no? Yo le contesté, le di las gracias a ella, es Daniela Santos, por dejarnos el mensaje, y dio la casualidad de que como al día siguiente o 2 días después me salta ahí en LinkedIn que es su cumpleaños, y dije, bueno, pues oye, una cosa por la otra, es bien nacido el ser agradecido. Si me he enterado de que es su cumple, si ha hecho el esfuerzo de escucharnos, de apoyarnos, le dije, oye, Daniela, muchísimas felicidades, me he enterado de esto. Ella se puso contentísima, gracias, Daniela, saludos desde aquí. Y da la casualidad de que hoy llega el tema de agilidad y educación, y es que Daniela, una de las cosas que hace en su trabajo es enseñar agilidad en educación, y ha sido como wow, toma ya, ¿no? Yo no soy muy espiritual, ni creo en que las cosas todas pasan por algo y el destino y no sé qué más, pero la verdad es que fue como, hostias, qué casualidad, más casual, más grande. Entonces esta mañana le he dicho, oye, que sepas que vamos a grabar esto, y quizá tú, desde tu primera persona que vive la agilidad y la educación, quieres mandarnos un mensajito. Y Daniela lo ha hecho, y me ha mandado un par de parrafitos que me dispongo a comentar, y a partir de aquí esto igual nos puede llevar por la conversación del capítulo. Sí, la verdad que cuando ocurre este tipo de serendipias o casualidades ya puede ser karma, los flujos pues del destino, yo que sé, pero obviamente hay que agarrarlo y agradecerlo. Que haya ocurrido esto, y lo vamos a compartir con vosotros. Entonces, hace solo cosa de media hora, 3/4, Daniela me decía, y los que nos veis en directo en Twitch veréis que ahora pues bajo la vista, pero porque lo voy a leer, decía, Scrum o las metodologías ágiles en educación se pueden entender desde 3 dimensiones: el alumnado, el profesorado o el contexto. Yo añadiría alguna dimensión más, pero de momento vamos a ceñirnos a la posición de Daniela. Vivimos en un entorno de cambio constante que también impacta
impacta en el aula y aunque a veces pensamos que los niños y las niñas viven al margen de lo que ocurre, esta mirada adultocéntrica hace que su perspectiva quede en segundo plano. Y en su experiencia, desde mi experiencia, dice Daniela, aplicar enfoques ágiles supone un cambio importante. Empiezas a escuchar de verdad al alumnado, aquí añado yo, ¿no? Un poco, pues, quién sería el cliente de todo esto, y con eso el aprendizaje cambia. Las niñas y los niños se sienten escuchados, aumenta la motivación, con motivación hay más cooperación, los conflictos se gestionan mejor y el aprendizaje entonces pues fluye mejor. Y ha visto cómo la responsabilidad surge de una forma natural, no impuesta, porque entienden el para qué de lo que están haciendo. Y el rol del profesor también cambia con todo esto. Entonces deja de ser la fuente de conocimiento y empieza a abrir espacio a otras formas de aprender que trae el propio alumnado. Aumenta el respeto incluso hacia el profesorado, porque los niños, las niñas, los adolescentes se sienten ellos también respetados del ejemplo con el ejemplo, ¿no? Lo que siempre decimos. Y en un contexto, añade al final, donde la inteligencia artificial y todas las nuevas maneras de pensar rapidísimas, esto lo he añadido yo, forman parte de su realidad, prohibirla no tiene sentido, hay que integrarla y enseñar a usarla con criterio y ese es el gran reto que sigue teniendo el sistema educativo, que es muy burocrático, y cambiar todo esto, como en las organizaciones, el cambio empieza pues con la mentalidad. Primero mindset, herramientas, como siempre decimos en la agilidad, ¿no? Y también ella quiere añadir que sí que ve una evolución en la educación y en los institutos, donde el aprendizaje cada vez es más activo y es más basado en proyectos y en retos. Y nos da las gracias, pero yo lo único que puedo hacer es darle las gracias a ella, Daniela Santos, por escucharnos, por participar, porque al final de esto es lo que queremos que vaya. Toma ya entradilla que nos ha dado una persona oyente a este tema. No, nos ha hecho el programa ya, Fernando. Casi. Yo ya digo que tengo algún punto de vista que no veo aquí reflejado, pero como le he dicho a ella, me parece que está alineadísimo con lo que nosotros podríamos decir. Yo lo que sí que te quería preguntar, Jorge, es ¿qué significaría un sistema educativo ágil, ¿no? Porque creo que no hablamos de decir, vamos a poner Scrum en las aulas y que los niños de 10 años hagan dailies, ¿no? A ver, yo creo que has dado con una de las claves, que es también la que perseguimos dentro del mindset agilista, que es el de la responsabilidad. Explicar el para qué y la responsabilidad. Muchas veces, tanto en aulas como en equipos, consideramos que el equipo son niños, ¿ok? Y como tales, vamos a dejarlos aparte de los problemas, de las grandes decisiones, para aislarlos, para que no tengan que lidiar con ello. Cuando estamos creando un problema, no puedes aislar a un conjunto de alumnos, no puedes aislar a tu equipo de lo que está ocurriendo. Entonces aquí el tema de la transparencia, el tema de darle responsabilidad en su propia educación, el tema de explicarles, vale, es que esto os va a servir. No estamos aquí únicamente llenando las horas lectivas, porque sí, estamos aquí para esto y esto, y trasladarle esa responsabilidad a ellos. Yo creo que es base también de lo que hacemos día a día los agilistas. Cuando pensaba en educación y agilidad, una de las preguntas que me vino a la cabeza y que tengo en mis notas, porque no tengo respuesta y quería hablarla contigo, es la primera tensión en estos dos conceptos es ¿cuál es el producto aquí? ¿El producto es el alumno como persona que evolucionará? ¿El producto es el potencial ciudadano que está formando parte de la sociedad ahora mismo en su etapa educativa? ¿Es el futuro trabajador que estamos preparando? ¿Es el producto? ¿No? Y eso es solo centrándome en la personita que tenemos en el aula, ¿eh? Que el producto podría ser una cosa muy diferente. Y depende de cómo lo definas, el objetivo que tú estás diciendo, que está muy bien, que expliquemos el para qué, que acompañemos, que compartamos la responsabilidad, se explica de una manera diferente. Pero es que te voy a decir más. Si hay producto, es porque hay cliente, ¿no? ¿Quién es el product owner en un colegio público? ¿Es el director del colegio?
¿Es la administración que está formulando el plan de estudios? ¿Son los padres? No, el product owner son los padres. ¿Es la sociedad? ¿La sociedad es el product owner? Y cuidado, que igual es que puede ser que todos lo sean a la vez. Y si todos lo sean a la vez, tienen objetivos distintos. Toma ya, ¿no? Entonces, cuando estaba empezando a mezclar en mi cabeza la mezcla agilidad y educación como una educación generalista, como la primaria, la secundaria, esa que vivimos todos, no la especializada de universidad, no la que hace Daniela de explicar directamente metodologías ágiles a gente que quiere aprenderlas, ¿no? La educación generalista, no especializada. Me parecía súper complicado, Jorge, me parecía súper complicado. Me está explotando la cabeza con todo lo que has dicho, Fernando. ¿Pero no te parece súper complicado? Porque es que si lo reducimos a... Bueno, pues enseñamos Scrum a los niños, estamos actuando muy micro. Hay muchas cosas en lo que has dicho. Yo creo que podemos... A ver, dale. Sí, el tema de qué es el producto. Uh-huh. ¿Qué es lo que se quiere al final con la educación de nuestros hijos? Pues obviamente que nuestro hijo sea una persona integrada y que sea capaz, pues, de tanto de dar lo que necesite la sociedad como recibir lo que nuestro hijo necesita recibir de la sociedad. Por lo tanto, el producto, lo que estás diciendo es crear ciudadanos funcionales. Toma ya, que yo no tengo. Es que lo jodido es que yo no tengo. Lo jodido es que yo no tengo respuesta, Jorge. Digamos los funcionales, felices, integrados, plenos. Wow. ¿No? Muy bueno. Por ahí. Pero muy bueno, porque si ese es el objetivo, podríamos hasta discutir de si la educación actual funciona o no funciona, Sí. También relacionado a lo que dices del producto, igualmente separamos muy mucho lo que es el output de lo que es el outcome. Uh-huh. Obviamente, el output actualmente lo estamos midiendo en asignaturas aprobadas. Nuestro hijo va aprobando asignaturas, uh-huh, va subiendo de cursos, va cumpliendo objetivos. Va cumpliendo un currículum, y a eso le llamamos currículum, sí, un currículum lectivo. Y después, obviamente, está el outcome. Uh-huh. Mi hijo va superando asignaturas de inglés. Si lo sueltas en Inglaterra, va a ser capaz. Buah. Dale. Va a ser capaz de integrarse y usarlo. Ese sería el outcome, el resultado de todo ese trabajo. Debería estar alineado los outputs con los outcomes, pero muchas veces no lo están. Y si antes te he roto la cabeza, pero porque yo la tengo rota también, te voy a decir más. Fíjate, a la pregunta de, oye, ¿y cuál es, ¿no? ¿Cuál es el producto? Y decimos, bueno, pues podríamos empezar a intuir que el producto es la persona que va a evolucionar y que va a ser un ciudadano adecuado, feliz, integrado, con el conocimiento necesario, bla, 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 bla. El feedback loop, entonces, se evalúa en 10 o 15 años, ¿no? Cuando esa persona forma parte. Entonces, ¿cómo iteras tú en el crecimiento? Si tu sprint podrías decir que dura un curso, pero tu release dura una vida, ¿no? No es que sea largo, es que es casi invisible mientras sucede, ¿no? Sí. Bueno, tú tienes hijos, yo tengo hijos. Has parpadeado y tu hijo estaba aprendiendo a ir en bicicleta y de repente es un morlaco. Morlaco con carne de conducir. Claro, y ha sido así en un parpadeo y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Sí. Ese feedback loop realmente es uno de los grandes problemas del sistema educativo actual. Y es por eso, ¿no? Porque no está alineado. ¿Por qué medimos ese aprendizaje con, al final, por qué retos se le va a medir una vez esté en sociedad? Muchas veces lo está, pero yo creo que la mayoría de las veces no. Y obviamente cuando llega a 18, 20 años y ya se da de bruces con el mundo real, muchas veces es muy tarde, ¿no? Puede ser una persona de 10 y darte cuenta de, hostias, es que quizá hubiera necesitado otro tipo de cosas. Que ahora ya más hablando en serio,
el hecho de que no tengamos muy claro quién es el cliente real de la educación, hablando en términos de agilidad, cliente, iteración, valor, al final el hecho de que el cliente, de que el producto no lo tengamos claro quién es, que el cliente sea múltiple y en conflicto, ¿no? Que el alumno quiera una cosa, los padres quieran otra, la sociedad quiera otra, el mercado laboral, famoso mercado laboral, sea lo que sea eso, quiera otra, y que no haya un backlog unificado de esto es lo que tenemos que hacer, y todos tienen voz pero no tienen el mismo poder. Porque al alumno se le escucha el último, lo estaba diciendo Daniela, ¿no? De que cuando empezabas a escucharlo pasan cosas. Si a eso le añades encima la gobernanza del sistema educativo, porque incluso el profesorado, que el profesorado sería nuestro equipo, el que está hands-on, el que está desarrollando la educación, tiene una autonomía muy limitada, porque los currículums vienen fijados por las administraciones y firmados como una ley, ¿no? Y podría un equipo... Vamos a poner que tenemos una escuela muy pequeñita, con un grupo de profesores pequeñito. ¿Podría ese equipo autoorganizarse si no tienen autoridad real sobre el qué? Hemos hablado muchas veces que la autoorganización sin autoridad es pura decoración, no es realidad. Entonces, hay un tema ahí de tensión estructural que hace que las dos palabras, agilidad y educación, cuesten de encajar bastante. Sí, a ver, también no sé hasta qué punto, según lo que comentaba Daniela, ¿era Daniela? Daniela, sí. Según lo que comentaba Daniela, tú dices, el equipo es el profesorado. Ha sido al aire, sí. Ha sido al aire. Claro, sin embargo, para Daniela el equipo es el alumnado en sí mismo. Obviamente no puedes dar la responsabilidad, aunque hay sistemas educativos, no sé si, y no me voy a meter en el mundo de sistemas educativos alternativos, ¿no? Uh-huh. No, te puedes meter, ¿eh? Como Montessori y cosas así. Que el que le da la libertad al alumno para que elija lo que va a hacer. Pero en la mayoría de los casos, el alumno no va eligiendo qué es lo que va a hacer. Sí que lo tiene el profesorado, que tampoco, como tú dices, lo tiene el sistema educativo, que es el que al final define las asignaturas por lo que hacer. Entonces, llevar al alumnado, que es como debe ser la responsabilidad, es muy difícil. Muy difícil. Fíjate que he estado investigando esta mañana sobre ello y en los Países Bajos hay una escuela secundaria experimental que arrancó en 2015, hace 10 añitos, 11 añitos, que se llama Ágora, dentro de un colegio, que es un equipo de 5 docentes y tienen 250 alumnos y lista de espera, y en la práctica son los alumnos los que aprenden trabajando en challenges, en retos. Y son retos que ellos eligen, que ellos investigan, que ellos resuelven, que ellos experimentan, y los docentes actúan como coaches, no sé si te suena el rollo, que les ayudan a construir su plan de trabajo, a conectarles con expertos, y se autoorganizan en familias de unos 60 estudiantes de diferentes edades, además, que tienen esos 5 tutores, ¿no? Y deciden cuándo y cómo usan sus horas y pueden salir y entrar dentro de su comunidad local, del pueblo, digamos, a conseguir la información que necesiten para conseguirlo. Y para conectar con el sistema real, básicamente lo que les dicen es, oye chicos, en los Países Bajos está diseñado el sistema de manera que tenemos que pasar un último reto, un último challenge, que tenemos que afrontarlo también, que es el examen final. Y entonces, después de hacer el examen final, pues tendréis la secundaria. Claro, este tipo de cosas que suenan tan guays existen, pero es que existen fuera del sistema. No estamos cambiando el sistema. Existen totalmente fuera, se salen, dicen... ¡Plop! Soy una seta que existo por mi cuenta. Y encima, ojo crítico, investigando sobre este tema, este sitio, este Ágora, selecciona activamente a los niños que participan del experimento.
No es yo quiero que mi hijo crezca así, no, es yo elijo a tu hijo para que crezca así, que creo que importa bastante para este debate. Entonces, sí, hay casos, ¿no? Y tenemos ahí la famosa cosa que hay institutos incluso en España que están haciendo del ya lo diré, del project-based learning, ¿no? Del aprendizaje por proyectos, sí. que bueno, es un poco más mainstream, ¿no? Pero cambia un poco la manera en que afrontamos. Estas cosas pasan, pero pasan fuera del sistema, no cambian el sistema en sí mismo. Sí, y llevan pasando desde hace mucho tiempo. Yo no sé, quizás una cosa a investigar. Todas estas escuelas alternativas de que cada uno pues va eligiendo su currículum, que aprende, que mejorar o que se me da bien, que me gusta. Una vez llegas, claro, hay ciertos como baremos, gateways que tienen que pasar, digamos, una selectividad, una entrada en la universidad. ¿Qué ocurre ahí, no? ¿Realmente ha funcionado lo suficiente bien el equilibrio de que pueda hacer lo que le gusta es que la sociedad le pide esto, esto y esto? No lo sé, ¿eh? No lo sé, es que es muy terrible. Y el hecho de que hayan... he elegido terrible, igual no era la palabra, pero bueno, me ha salido así. El hecho de que hayan ejemplos en que sí eso sucede, lo que nos está diciendo es que si a nivel micro funciona, un docente, un grupo de docentes, un grupo de personas profesoras motivadas pueden hacer que su aula razonablemente se convierta en una cosa más ágil, compartida, con feedback loop más corto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cierta libertad de método que pasa en el micro, pero no hay de contenido. Y luego lo que pasa es que en el macro, en lo global, pues pasa como con muchísimas cosas en la agilidad en general, que es que no escala. Que cuando lo quieres escalar, pues empiezas a chocar lo que tú decías, con el currículum legal, con las oposiciones, con la selectividad, con los ciclos electorales de cada 4 años y luego los partidos políticos usan la educación como arma electoral para cambiar cosas, ¿no? Claro, es un problema... O sea, no es una iteración, es un reinicio. Cuando cambia es un reinicio. Y no sé si es un problema de que la metodología, ¿no? Que dices, bueno, es que no se puede. Es que no sabemos quién es el cliente. Es que no sabemos cuál es el producto. Es que el ciclo de iteración es demasiado largo. No sabemos si es un tema de metodología o de voluntad. Yo no lo tengo bastante claro. O que cambiar una cosa tan compleja lleva generaciones y nadie piensa en un horizonte temporal tan larguísimo. Sí. Hay que ver también que estamos en este 2026, en un momento en el que posiblemente empiecen a cambiar todo esto, más que nada por la imposición de lo que, está en la noticia todos los días, que es la IA. Ya, el hacer un trabajo escrito, claro que en su momento... Tú te acordarás, Fernando, que era copiar de enciclopedia, pasó a ser copy-paste. A boli. Copiar de enciclopedia a boli. Hasta que te llegaban los CDs de la Encarta. Que cuando llegaron los CDs de la Encarta fueron como wow. Que era ya copy-paste de la Encarta. ¿Sí? Pasó a ser copy-paste de Google. Ya con la IA es que cada vez tiene menos sentido que se evalúe a un alumno por escribir un ensayo. Por escribir un trabajo, un resumen, y mucho más, que aquí acercaríamos output a outcome, mucho más el hacer un proyecto, como tú decías, el defender, el elaborar, el crear a partir de esos conocimientos. Ahí estamos juntando más el output y el outcome, y yo creo que este nuevo paradigma que nos trae todos los trabajos van a cambiar, va a saxellar, lo decimos en valenciano saxellar, pero yo creo que en castellano dilo mejor en castellano, porque si lo dices así no te sé decir si es valenciano o es catalán. Incluso te diría que igual en mallorquín. Va a sacudir obviamente los cimientos del sistema educativo. Y así lo digo.
cuando esta mañana tú le preguntabas en Discord, al CEO del Discord, a Culo Extremo, si quería decir algo más sobre el tema que había salido, nos respondía, pues me interesa la parte relacionada con el sistema educativo, enfocado en el nivel que vosotros queráis. Pero si se puede hacer de manera más ágil, si hay ejemplos, si los cambios se pueden hacer así. Y añadía, si acaso tiene sentido. Me parece que ese final de si acaso tiene sentido es como la parte más honesta de todo, porque no creo que hayamos sido capaces de responder y no creo que nadie tenga la capacidad de responder. Bueno, a nivel micro, en el aula, dentro del aula, pues seguramente sí, y tenemos a gente como Daniela que incluso lo enseña y que sabe cómo ha cambiado la relación con los alumnos. Y también Daniela, antes de que me olvide, me recordaba que la gente de Thinking With You, que tuvimos aquí a Irra, sí, había apoyado hace unos años Edu Scrum, que es cómo Scrum se añade en el aula. Hizo un Agile Summer Camp en el 2024, un campamento de verano sobre agilidad. O sea, que a nivel micro pasan cosas, y pasan cosas muy guays. A nivel macro, pues es que no lo sé si tiene sentido o es válido, que no tengo ni idea. Ya, efectivamente, con trabajar a nivel micro, yo creo que ya estamos aplicando agilidad, ¿no? Y dentro de nosotros debemos hacer, pues quizás es suficiente, o quizá no lo sé. No lo sé. Están también herramientas como el Flipped Classroom, ¿no? A mí me suena de ejemplos, eso que los profesores daban a los alumnos una semana, por ejemplo, para preparar un proyecto, una presentación sobre un tema. Y ellos eran los que investigaban, preparaban el proyecto y después, como en cualquier equipo, retrospectiva para ver cómo en el siguiente sprint, la siguiente semana, lo podían hacer mejor, ¿no? Y es una forma de involucrarles a ellos en todo el proceso. Muy alineado con lo que Daniela decía de es que deben ser los protagonistas ellos. Ellos son el equipo. Supongo. Nos quedan 3 minutitos, Jorge. La verdad es que no creo que hayamos concluido nada, pero porque creo que es un tema que es muy, muy difícil de concluir. Podemos dar nuestra opinión y creo que la hemos dado. Si no hay nada que te esté hirviendo en el pecho, sería momento de que pusiéramos pues, más libros a la pila y recomendáramos cosas a nuestra audiencia. Teníamos 2 cosas diferentes hoy. Si quieres, empieza tú, que la tuya quizás es más guay. A ver, no más guay, pero sí es distinta a lo que solemos hacer, que es una película que quizá muchos de vosotros ya la habéis visto, ¿no? Que es el Club de los Poetas Muertos. Oh, capitán, mi capitán. Sí, de Robin Williams. Aquí, en la película, claro, lo que hace es extrujar un poquito el sistema educativo, ¿no? El por qué nos enseñan lo que nos enseñan, cómo criticar no solo el contenido, sino la forma, el por qué hacemos lo que hacemos, si es que seguimos la corriente o podemos tener pensamientos únicos. No es una película, es que es un peliculón. Lo es. Creo que la he visto varias veces en mi vida y me entran ganas de volverla a ver. Eso sí, me pego una llorera que lo flipas yo, pero no pasa nada. Yo lo que traigo es un libro que he descubierto, pues que llevaría 55 años en la pila y no lo sabía, que es La sociedad desescolarizada de Iván Illich. Un libro del 71 en el que el argumento central no es reformar las escuelas o el sistema educativo, como estábamos hablando hoy, sino más radical. Argumenta que en vez de optimizar el sistema de escolarización obligatoria con estrategias pedagógicas o tecnologías innovadoras, lo que habría que hacer es desmantelar el sistema. Y no es desmantelar el sistema y ya está, sino construir lo que él llama redes de aprendizaje, que es conexión entre pares, intercambio de habilidades, recursos para el aprendizaje libre. Esto lo escribe en el año 71, luego hacia el 90 y tantos llegó una cosa que se llama Internet, que se parece en concepto relativamente bastante, ¿no? Y también trae el concepto de contraproductividad, que tiene la idea de que las instituciones que existen para resolver un problema acaban generando más de ese mismo problema, ¿no? Y de ahí la educación. Entonces, pues es un libro que me ha parecido muy interesante y lo que también he intentado es investigar un poco sobre este señor, porque Iván Illich me sonaba a señor soviético muy marxista y digo, bueno, igual por ahí, pero no.
Es un señor que nació en Viena, hijo de un croata y de una judía sefardita, que huyeron de los nazis en los 40, que estudió en Florencia, que estudió historia medieval en Salzburgo, que se formó en teología, que acabó estudiando también filosofía, que fue ordenado sacerdote, que trabajó de cura en Nueva York. O sea, no tiene nada de marxista, ni nada parecido, y que de hecho al final el Vaticano le expulsó. Entonces, queriendo entender quién era este señor, he dicho, joder, pues cómo este señor tiene una vida o 2 o 15. Eso es un currículum y no lo que vemos en LinkedIn. Sí, total. Luego parece ser que murió porque rechazó medicación ante un tumor, pero vaya, esto lo ha hecho hasta gente que fundó Apple, o sea que no vamos a juzgar que la gente sea más o menos lista por esto. Gran recomendación, y la he añadido ya al Goodreads, a la lista de Goodreads. Qué rápido eres. Jorge, se nos ha ido la media hora de Agile Ice Coffee. Sí, la verdad. Espero que hayamos educado, aunque la palabra educado no es 100% de nuestro gusto, pero bueno, espero que os haya gustado. Eso sí, nuestro capítulo de esta semana. Yo conocer a las personitas pensar ya me doy con un canto en los dientes. Muchísimas gracias por media hora más, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, a CEOs del Discord, que ahí hay gente muy chula, muy chula, y gracias a Daniela otra vez, y con esto y un bizcocho, pues la semana que viene nos volveremos a escuchar. Adiós.